establecer cuáles, cuáles son los niveles que quieres interpretar. Ejemplo, Fair Valley Gaps, ¿vale? Tú solamente vas a buscar Fair Valley Gaps en tu primera sesión de ejercicio, en tu primer ejercicio. De ese concepto, de esa herramienta, se van a desprender dos ejercicios. El primero, ¿qué quieres estudiar? ¿Rupturas o quieres estudiar reacciones? Elige una. Reacciones. Ok. De la misma manera, PPRs, PPRs. ¿Rupturas o reacciones? Otra más, desviaciones estándar. ¿Rupturas o reacciones? Otra más, inversion fair value gap. ¿Rupturas o reacciones? En tu caso, vamos a hacerlo primero con fair value gap y tú ya vas a tener la idea para hacerlo con los demás. Aunque primero voy a necesitar que lo hagas con fair value gaps, ¿sí? Esto no lo vas a aplicar en tu backtesting, en tu operativa hasta que lo tengas dominado. Recuerda, si no dominas algo, no lo puedes aplicar. ¿Me entiendes? Sí, Es como querer hacer un burpee con salto en el aire, volando y sin tener fuerza, bro. Te rompes la quijada, ¿me entiendes? total. Vale, entonces, vienes a tu gráfico, vale, vienes a tu gráfico y vamos a buscar un fair value gap en donde haya existido una reacción. Ejemplo, este de aquí que me gusta, ¿vale? Ahí existió una reacción. Vale, vamos a colocar esto así y vamos a irnos a la fecha en donde específicamente hubo la reacción. Ejemplo, lunes 26 de junio. Pones el gráfico de temporalidad diaria a un costado y este gráfico de temporalidad lo puedes tener o en una hora o en un minuto. No importa realmente. Vamos a una hora, pero siempre necesitas uno de temporalidad mayor y uno de temporalidad menor, ¿vale? Y Ok. allí es donde va a comenzar la decodificación. 26 de junio 2023. Tú le das clic derecho, ¿cierto? Aquí, Ah, ok. aquí abajito, abre acá y me voy. Vale, perfecto. ¿En qué me tengo que fijar cuando estudio máximos de plazo, corto plazo, plazo intermedio, largo plazo? Lo primero, que ya tengo que trabajar en pares, ¿sí? Vamos a trabajar en pares. Si trabajo con máximos o si empiezo con máximos de plazo intermedio, trabajo con los de corto plazo. Si trabajo con máximos de largo plazo, entonces trabajo con los de plazo intermedio. ¿Me entiendes? Ujú. Siempre en pares. Conforme surjan, por ejemplo, si tú trabajas con los de intermedio y con los de corto plazo, si surge un nuevo máximo o mínimo de plazo intermedio, el anterior se convierte en uno de largo plazo y así es como vas a ir actualizando. ¿Me entiendes? ¿O no? Sí, sí. La trabaja en pares y rompe uno que es de intermedio y se convierte automáticamente en de corto plazo y que, el que sabe de largo plazo pasa a ser intermedio y así sucesivamente. Ejemplo. Este sería tu mínimo de plazo intermedio y este de corto plazo. Pero si tú tienes una contracción y el precio hace esto, entonces si este es de corto plazo, este pasa a ser de plazo intermedio. El Sí. precio sube, cae, debería formarse uno de corto plazo que no rompe el mínimo anterior. Si ahora este es de plazo intermedio, este pasa a ser de largo plazo. ¿Entiendes? Sí. Ok. Tercero, hay que comprender las etapas de movimiento. No es lo mismo decodificar en una etapa de movimiento alcista que decodificar en una etapa de movimiento bajista, ¿de acuerdo? Correcto. Es decir, yo acá en esta etapa de movimiento bajista voy a decodificar máximo mínimo y luego en esta etapa de movimiento alcista voy a decodificar máximos y mínimos. ¿Me entiendes? Sí. La formación de máximos o mínimos de corto, intermedio o largo plazo de la etapa de movimiento alcista no dependen de los máximos o mínimos de la etapa de movimiento bajista. ¿Ok? Correcto.
Los máximos o mínimos de plazo intermedio directamente van a cumplir con tres características. La primera, cubrir totalmente un desequilibrio. La segunda, romper niveles jerárquicos, o sea, de temporalidad mayor. Ujú. Que de un máximo se genere un movimiento que rompa un nivel de soporte de temporalidad mayor o un nivel de, ¿me entiendes? Sí, O que se acerque o que penetre en un nivel importante. La característica adicional es que la ruptura de estos máximos o mínimos de plazo intermedio, empezando por estos máximos o mínimos, es la que propicia cambio de estructuras. ¿Sí? sí, Es decir, si tú miras que se rompió un máximo o un mínimo de corto plazo, allí no puedes asumir nada. Tú necesitas que se rompa un máximo o un mínimo de plazo intermedio o de largo plazo para recién asumirlo, ¿de acuerdo? de acuerdo. Entonces, aquí yo tengo un máximo que está por fuera del Fair Value Gap. ¿Me entiendes? Sí, Ese inmediatamente pasa a ser un máximo de plazo intermedio. Los máximos de plazo intermedio generan movimientos que penetran niveles importantes, lo acabamos de mencionar. Entonces, ese va a ser mi máximo de plazo intermedio. Si el precio ha penetrado en el Fair Value Gap, puede subir y acercarse al límite superior, pero no romper este máximo, porque si rompe este máximo, entonces se me estaría validando la posibilidad de que el precio cambie de dirección, ¿me entiendes? sí, Pero para que cambie de dirección, no solamente necesito que rompa el de plazo intermedio. Esta sería mi primera consigna. Y yo puedo comprar, si es que se rompe, yo puedo comprar, claro, asumiendo riesgos de que este sea el mínimo que se rompa también. ¿Por qué? Porque mientras este es un máximo de plazo intermedio en la etapa de movimiento bajista, este es un mínimo de plazo intermedio en la etapa de movimiento alcista. ¿Me entiendes? correcto. Sí, Entonces, si el precio va a continuar cayendo y rompe este mínimo de plazo intermedio, entonces se confirmaría la caída. Se confirmaría, por tanto, la superación de este Fair Value Gap. ¿De acuerdo? ujú, En este caso, lo que yo tengo es que el precio continúa subiendo después de haber roto este máximo y lógicamente este sería mi máximo de largo plazo. ¿Sí? sí, Vamos por partes. Los máximos o mínimos de plazo intermedio no solamente son máximos o mínimos de donde se generan movimientos de penetración a un rango importante, sino también se generan movimientos de salida de un rango importante. ¿Me entiendes? oh, Y sí, es desde este mínimo de donde empieza a salir o a generarse movimiento de salida. Aquí es donde yo lo que recomiendo es que tú no te enfoques en cada pequeño movimiento, sino que simplifiques. ¿Me entiendes? sí, Una vez que el precio salió, ingresó de nuevo y una vez que ingresó de nuevo, salió. ¿Me entiendes? sí, Entonces, si este era mi mínimo de plazo intermedio, pero ahora yo tengo otro mínimo de donde se genera otro movimiento de salida, este pasa a ser mi mínimo de plazo intermedio y ahora este mi mínimo de largo plazo en la etapa de movimiento sí está. Ujú. alcista. La confirmación para el cambio completo de estructura sería que se rompa este máximo de largo plazo y eso sucede aquí, ¿verdad? Allí tendría yo en teoría buy side liquidity, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Tú puedes en efecto comprar antes de que se rompa el máximo de largo plazo. Van a haber ejemplos que vamos a estudiar que en definitiva te invitan a comprar antes de que se rompa el máximo de largo plazo, pero si tú todavía no tienes esa confirmación o no te sientes cómodo con las estructuras que se te hayan formado, ¿por qué? Porque no se trata simplemente de decir, hey, mira, ¿sabes qué? Tú puedes trazar este Fair Value Gap en forma de CB y comprar. No, no se trata solamente de eso porque necesito un fundamento. Y el fundamento es que esto es parte de la narrativa que tú necesitas, que se rompa el máximo de largo plazo para recién después empezar a comprar. Como este es un mínimo que rompe un máximo de largo plazo, este ahora pasa a ser también mi mínimo de plazo intermedio inmediatamente. ¿Me entiendes? Inmediatamente. correcto.
intermedio, intermedio, largo, ¿sí? sí, O intermedio, largo y este lo dejamos en stand-by, ¿de acuerdo? Porque la sí, idea no es llenarnos de máximos o mínimos, sino solamente identificar máximos o mínimos de donde se hayan generado movimientos que me entregan a mí información relevante. Cuando yo veo entonces que desde este mínimo se genera un movimiento de ruptura de un máximo de largo plazo, allí es donde aplico matriz PD Array. Y este es el mínimo que en teoría no debe de romperse, ¿me entiendes? No debe de romperse. Fíjate que acá lo que se me fue confirmando fue el market shift. ¿Por qué? Porque yo primero tuve el desplazamiento, ¿verdad? Omitiendo este pequeño movimiento en contracción. Vamos a decir que este es el desplazamiento, ¿verdad? Este sí, es el retroceso y la expansión. En teoría ya tengo todo, ¿correcto? sí, Cuando yo entonces, fíjate que este es el swing al que le tengo que prestar consideración para trazar la matriz PD array, pero eso no quiere decir que en este swing voy a encontrar el key level. Ahí hay un error que muchos van a cometer seguramente. Buscar el key level en este swing y eso no se hace. El key level puede estar o a la izquierda o en el mismo swing. Y yo lo que tengo acá, ¿qué es? ¿Qué es? BP, Un un BPR. BPR. Aquí en teoría lo que tenemos es soporte más BPR, ¿verdad? Sí, Este setup yo lo dejo en las asignaturas del Balance Price Range y mi mentoría de entrega de precio. Soporte, ahí está el mínimo en el soporte que tengo aquí, porque no entro aquí. Esto es narrativa. Se genera movimiento alcista, aplico matriz PD array, tengo el BPR en descuento y adiós. sí, ¿Me entiendes? sí, Querías estudiar la reacción de un Fair Value Gap. Así es como lo debes hacer. No llenarte de máximos o mínimos, intermedio, largo, corto, intermedio. No, bro. Solamente identificar cuál es la etapa de movimiento que hay que decodificar e ir comprendiendo el movimiento que se genera. Esa es la razón por la que nosotros esperamos narrativa. La espera de la narrativa implica que yo sea tan paciente como para esperar que una vez que se genera esto, cuando se me ha generado el movimiento bajista, ¡pum! Y esta aplicación de la matriz PD Rate es una aplicación a un swing específico de ruptura de un máximo de largo plazo. Pero inicialmente tu matriz PD Array es esta. Y esta matriz PD Array lo que te permite entender es la razón del movimiento alcista. ¿Por qué se genera ese movimiento alcista de descuento hasta la neutralización e invalidación de la matriz PD Array? ¿Me entiendes? Y cuando ya se te ha invalidado la matriz PD Array y todo esto sincronizado con la narrativa que tenemos hasta este momento, es cuando se generan los famosos setups de compra en premium. ¿Por qué estás en premium de este swing? Compra en premium. Pero no estoy aplicando nada que esté fuera del vademecum. BPR, pum, para arriba, se acabó. Hasta ahí, preguntas. Eh, no, hasta ahí va bien, pero bueno, tengo una pequeña duda. Si yo estoy consciente de que este es de largo plazo, y este de plazo intermedio, y él genera la ruptura de de este plazo intermedio, bueno, ahí yo, yo, la duda es si no se ha roto todavía no hay posibles consignas de que siga bajista. Esa es la razón por la cual esperamos. ¿Por qué? Porque para que siga bajista, lo que tú necesitas es que se rompa este mínimo y recién Ujú. formular tu setup.